Hola, queridísimos amigos. Dicen que la vida es un equilibrio entre el bien y el mal, pero me honra estar desequilibrado a favor del bien. Sin embargo, no todos son rosas y romance en todas partes. A los que dicen que todo es un juego, yo le respondo que el sufrimiento no es ningún juego, sino el mayor problema de la existencia humana, como dijo Buda. La pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación son sufrimiento. Se sufre al nacer, se sufre al morir, se sufre en la enfermedad y en la vejez. Se sufre cuando estamos lejos de lo que deseamos, y se sufre cuando estamos cerca de lo que no deseamos. La extinción del deseo sería la solución ascética de Buda. No esperen de mí un juicio político, porque no creo en la política, diseñada para dividirnos y enfrentarnos entre nosotros. Artículo de opinión. Tensión en Brasil. Protestas masivas en Brasil. Podrían decretar la ley marcial. Bolsonaro no reconoce su derrota, pero dice que cumplirá la Constitución. Comenzamos. Máxima tensión en Brasil tras el resultado electoral en contra de Bolsonaro, pero al final ha cedido sin reconocer su derrota. El mundo espera una explosión en Brasil, dijo Soraya Fall. Ya se ha producido esta explosión con los partidarios del presidente Bolsonaro paralizando 18 estados de Brasil, con protestas masivas y bloqueos de carreteras. Ahora se libra una batalla entre el Tribunal Federal Supremo de Brasil y sus fuerzas policiales y militares que hasta ahora se niegan a disolver estas protestas masivas. En Brasil, los militares tienen el derecho de insertarse en una elección donde haya sospecha de trampa o de intervenir. El presidente Bolsonaro tiene la autoridad bajo el artículo 142 de la Constitución de Brasil para emitir un decreto de emergencia a sus fuerzas militares para hacer una auditoría electoral. Bolsonaro podría decretar la ley marcial por fraude. Bolsonaro se reúne con sus ministros militares y sigue sin reconocer su derrota, reportó el diario O Globo. Bolsonaro quiere una reunión con el Supremo antes de reconocer las elecciones. Bolsonaro concede la elección presidencial en rueda de prensa al autorizar el inicio de la transición de poder a Lula, según el New York Times. Simpatizantes de Bolsonaro crean caos en más de 200 carreteras tras el triunfo de Lula. Camioneros partidarios de Bolsonaro bloquean carreteras en Brasil. Se han producido cortes parciales o totales en los 26 estados del país. Sao Paulo usará toda la fuerza necesaria para deshacer bloqueos en carreteras. La influencia de Bolsonaro será la nueva incógnita de la política brasileña. El bolsonarismo no pierde del todo con el nuevo gobernador electo de Sao Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Lula no apoyará las políticas de Biden. Bolsonaro no reconoce abiertamente su derrota frente a Lula, aunque dice que cumplirá con la Constitución. Bolsonaro promete cumplir con todos los mandamientos de la Constitución. El presidente brasileño Jair Bolsonaro habló por primera vez desde su derrota el domingo frente a Lula da Silva en las elecciones del país suramericano. Ante la imposibilidad de su reelección por la vía democrática, el mandatario enfatizó que respetará la Constitución del Brasil después de casi 2 días de protestas por parte de miles de sus simpatizantes, quienes no reconocen los resultados de los comicios. A la par, el ministro de la Casa Civil de Gobierno de Brasil, Ciro Nogueira, anunció que fue autorizado por el presidente Jair Bolsonaro para conducir el proceso de transición una vez que el mandatario electo Lula da Silva anuncie oficialmente a su vicepresidente
para comenzar con la transición de poder. Desde que se dieron a conocer los resultados electorales del domingo, miles de seguidores bolsonaristas han salido a las calles de diferentes regiones de Brasil para protestar en contra de la victoria de Lula da Silva, quien se convertirá en el presidente del país suramericano por tercera ocasión. La imposibilidad de la reelección de Bolsonaro provocó enojo entre miles de personas, quienes en apoyo al mandatario bloquearon carreteras y hasta aeropuertos, generando problemas en la comunicación y el transporte. Desde la noche del lunes, en el estado de Sao Paulo, el más poblado del país, se registraron bloqueos en al menos 10 carreteras, y durante la madrugada del martes quedaron obstruidos incluso los accesos al aeropuerto internacional de Guarulhos. Ante estos hechos violentos, el presidente Bolsonaro aseguró este martes durante su mensaje público que las protestas de sus seguidores son fruto de la indignación y de un sentimiento de injusticia por cómo transcurrió el proceso electoral. Entre comillas, las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los del contrario, que siempre perjudicaron a la población, añadió en referencia a los bloqueos que están dejando atascados a miles de brasileños y empezando a crear problemas de desabastecimiento. Noticias del reseteo. Real Raw News dice que han huido los jefes de Biden porque saben que van a detenerlos. Según Bixware, los buenos están a cargo todavía y están destruyendo el sistema de banca central para llevarnos a un nuevo sistema. Los malos están luchando por mantenerse, pero la gente se está despertando. Cuando llegue el choque, la ira va a estar fuera de serie. Según Stephen Van Metre, la élite mundial está entrando en pánico mientras las principales economías están fallando. El mayor colapso en 40 años está provocando el pánico de la élite mundial a medida que fallan las economías principales. La inflación de la eurozona corre desenfrenada y con la historia como guía, pronto caerá en una recesión o peor aún en una depresión. Asia también está luchando porque el colapso de la demanda mundial está comenzando a dañar la economía impulsada por las exportaciones de China. Según el informe X22, la inflación golpea a la Unión Europea y cada movimiento que hace el Banco Central empuja a la gente contra ellos. La inflación de la eurozona alcanza un nuevo récord del 10,7% en octubre. Lagarde confirma que continuará la subida de tipos con el fin de obtener una inflación al 2%. Difícil lo tiene. Estados Unidos plantea a la Unión Europea limitar las exportaciones de China. Elon Musk despide a los 9 miembros del Consejo de Administración de Twitter. En 1953, un científico predijo que un hombre llamado Elon, como Elon Musk, llevaría a los seres humanos a Marte y se coronaría a sí mismo como emperador de Marte. Otro caso de programación predictiva. El 30 de diciembre, Musk citó una frase popular del joven Frankenstein en Twitter. Destino, destino, no hay escapatoria para mí. Cierra comillas. El precio de la criptomoneda Solana ha subido más de un 3% en 24 horas. Varios países. Rusia propone crear una alternativa al SWIFT para las principales economías de Asia. Romper el control de China sobre los mercados de tierras raras es un sueño imposible, dice Australia. Los mercados de China se recuperan después de publicaciones sociales no confirmadas sobre la reapertura. Así ven a Rusia y China en la comunidad internacional. Más de la mitad de la población de los países en vías de desarrollo
ve positivamente a Rusia y China, revela una encuesta proporcionada por la Universidad de Cambridge. Arabia Saudita aumenta la extracción de crudo y reduce escapes nocivos. La OPEP asegura que el petróleo será el combustible principal al menos hasta 2045. Ucrania. Un hacker afirma descubrir todos los planes del mando militar ucraniano. Un pirata informático ucraniano que se mudó a la República de Donetsk y opera bajo el seudónimo de Zocker, afirmó haber descubierto todos los planes de las autoridades militares de Ucrania. Más temprano informó en su canal de Telegram haber pirateado el programa Delta que usa Kiev para el mando y control de las tropas y almacenamiento de los datos. Entre comillas, absolutamente todo. Todos los datos que posee el mando ucraniano sobre sus tropas y las rusas. Una gran cantidad de datos ya se ha transferido a donde pertenece, dijo el pirata informático. Posiblemente los haya transferido a Rusia. No hace falta tener mucha imaginación. El Pentágono confirma que las tropas estadounidenses están sobre el terreno en Ucrania. Dos informes explosivos de Associated Press y Washington Post el lunes y el martes han confirmado que Estados Unidos tiene las botas sobre el terreno en el conflicto de Ucrania. De manera crucial, estas tropas están realizando tareas separadas de la mera seguridad de la embajada. Se dice que las tropas están realizando inspecciones de los escondites de armas estadounidenses. Revelan que Biden perdió los estribos con Zelensky por la ayuda a Ucrania. Según fuentes citadas por la cadena NBC News, Biden y Zelensky sostuvieron una comunicación telefónica en la que el estadounidense le comunicó a Kiev que se acaba de aprobar un nuevo paquete millonario de apoyo a Ucrania. Sin embargo, Zelensky, en lugar de mostrarse agradecido, le recordó a Biden que su país necesita más ayuda y le enumeró la lista de peticiones que faltaban a su juicio. Este hecho enfureció a Biden, quien alzó la voz a Zelensky, a quien le recordó que Washington ya estaba siendo muy generoso con Ucrania. Rusia. Moscú espera explicación de Londres por el mensaje filtrado de Truss sobre el Nord Stream. La ex primera ministra británica Liz Truss habría enviado un mensaje con la frase «está hecho» al secretario de Estado Antony Blinken, inmediatamente después del ataque de los ramales del Nord Stream. Desde la Cancillería rusa esperan una explicación de Londres. Moscú promete mantener el diálogo con la ONU y Turquía sobre el pacto alimentario. ¿Por qué abandonó Rusia el pacto alimentario? La decisión de Rusia de salir de dicho pacto se dio a conocer después del ataque de vehículos submarinos no tripulados que utilizó Kiev para atacar la flota militar rusa, así como a los barcos civiles, cerca de la ciudad de Sebastopol, ubicada en el suroeste de Crimea. Moscú urge a Kiev a garantizar que no utilice el corredor en el Mar Negro con fines militares. Rusia dice que no permitirán que crucen buques el Mar Negro sin su inspección. Más de 15.000 personas fueron a combatir como voluntarios del lado de Rusia en Ucrania. Rusia recluta comandos afganos entrenados por Estados Unidos. Soldados de las fuerzas especiales afganas que lucharon junto a las tropas estadounidenses y luego huyeron a Irán tras la caótica retirada de Estados Unidos el año pasado, están siendo reclutados ahora por el ejército ruso para combatir en Ucrania, indican 3 exgenerales afganos a The Associated Press. Tribunal ruso multa a Wikipedia por presuntas falsedades sobre la operación en Ucrania. Un tribunal ruso ordenó multar con unos $32.455
a la organización sin ánimo de lucro Wikimedia Foundation, propietaria de la enciclopedia en línea Wikipedia, por no borrar 2 artículos que contienen, en su opinión, información falsa sobre la operación militar rusa. Cooperación comercial y económica entre Rusia e Irán a pesar de las sanciones. Actualmente se está llevando a cabo un golpe militar del lado oscuro en Irán para evitar que Irán ingrese al sistema BRICS. Hay una enorme confusión en Irán, que quiere cambiar su sistema a una sociedad abierta más propensa y a un régimen de igualdad de derechos. El fracaso de las sanciones a Rusia lleva a la frustración occidental, dice The New York Times. Rusia inicia la inspección de los Nord Stream dañados por explosiones. La explosión arrancó un tramo de tubería de 40 metros y separó las líneas 250 metros. Había un trozo doblado de 90 grados y tirado contra otra parte del Nord Stream. O sea, un desastre. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.